Vamos a saludar a nuestra querida compañera Silvina Romano, que hoy no la tenemos aquí de cuerpo presente, pero está. Si estás a Yo través del pensé que venía. canal2.com.ar la vas a poder ver. ¿Cómo estás, Sil? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Los mensajes de los columnistas también los imprimís? Los mensajes de los ¿O columnistas, esos no cuentan por pero no me afinidad? pero no me dije, en ningún de los que me mandaste hoy, en ninguno, No, eso no los imprimas. en ninguno me decís qué bueno que sos muy crack, loco. Qué copado este Bueno, programa. voy a mandarte de esos. Sos el Total, no están mejor, sesgados. sos el único. Bueno. ¿Cómo estás, Sil? ¿Todo bien? Bien, todo bien, buen día. Bueno, buen día, buen día. Bueno, ¿qué tenemos hoy? No, ¿Cómo era? Producto para bruto hablar un poquito del geográfico. PBG y seguir con la línea de producción de la provincia productiva, digamos, Sí. pero si me permitís hacer una reflexión A ver, sobre la entrevista, no vamos a entrar en detalles, obviamente que algunas, o sea, en detalle de cada una de las apreciaciones, hay algunas cosas que comparto, otras que no comparto. sí, Las fallas del régimen nadie las niega, digo, y hace rato que venimos diciendo ojo con esto, ojo con el otro, desde el punto de vista hasta legislativo, ¿no? Estamos hablando de un decreto ley de la dictadura, arrancando de ahí cualquier claro. crítica que le quieras hacer. Ahora, las alternativas para salir del régimen, para ampliar la matriz productiva, para pensar en otros sectores productivos, son válidas, se puede discutir, pero hay que tener en cuenta dos cuestiones, que los empleos que se pierden es gente que ya vive hoy en la provincia, no es que estás haciendo un ejercicio, si incorporás esta infraestructura, si incorporás estos elementos, dentro de 10 años vas a tener este sector desarrollado. Que tanto la infraestructura como el recurso humano tenés que hacer una inversión, sostenerla en el tiempo para que te dé, para que madure en un tiempo, y que la provincia es una isla, es varias islas, pero la parte principal de la provincia Sí, está en una isla con una cuestión ambiental muy importante, que no es no toquemos nada por no toquemos, pero cualquier cosa que toques tenés que pensar en las implicancias ambientales. Digo, para problematizar un poco más, yo hay un está montón de buenísimo. cosas que decía Carlos, que estoy de acuerdo, pero y que en el ejercicio teórico está buenísimo, pero cuando vos lo pensás en cómo lo implementás, Sí, incide en la condición de vida de hoy, dentro de 6 meses y dentro de 5 años. claro, Entonces, claro. que no olvidemos eso en el ejercicio. A mí me parece que lo interesante de hablar con tipos como él o como cuando hablamos hace un par de semanas con Shapiro es que yo no los veo en una posición destructiva No. cual bloque de la coalición cívica, Bueno. digamos, ¿no? Que es Ujú. esta gente que gente que ha dicho, che, no sé, hay que borrar del mapa Tierra del Fuego, hay que regalársela a los ingleses, no sé, un montón de cosas que Delirantes. nos dicen, claro. Me parece que ayuda al debate, no quiere decir que estemos de acuerdo 100%, yo creo que es cierto que no se está afectando directamente el régimen, pero hace 4 años, 5 años te sacaron los aranceles de las notebooks, ahora sacan los aranceles de los celulares, bueno, te van desarmando de a poco, y la participación y la discusión en una mesa parece medio inexistente, ¿no? Entonces, Sí, por un día eso, te levantás, lo voy a sacar del régimen, pero un día te levantás y el presidente Mauricio Macri convirtió la isla de los estados en un parque nacional y nosotros sí. ni nos invitaron a la fiesta. No. Pasan esas cosas que me parece que hay que tenerlas en cuenta cuando desde cualquier lugar, la academia o un centro de estudios o lo que fuera, analizan una realidad de un distrito que está a 3.000 kilómetros, ¿no? Pero Por sí eso abre el digo, debate, la charla, la pregunta, la discusión. y hay cosas que, y digo, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando la primera vez que hablamos, cuando se hizo el anuncio, lo que yo primero dije es, ojo, la infraestructura, la provincia y la infraestructura, y es lo que retoma también la entrevista anterior. No se niegan esos problemas, pero infraestructura no se resuelve en el corto plazo. Claro, bueno, sí, Ni con los vaivenes políticos. Digo, vos claro. también lo preguntás y lo repreguntás. La FAM, ahora este cambio, ¿cómo haces un ejercicio de planificación ya no de la política pública, un ejercicio de planificación del sector privado cuando cada 2, 3 años te están cambiando la regla? Es No increíble, quita o no sí. se niega si tienen un beneficio extraordinario o no, cuánto dejan, cuánto no dejan. No se discute eso, es cómo lo planificás con estos cambios, ¿no? Y Sí, me parece que sí, eso lo tenemos que recuperar también sí. desde el análisis. Yo lo que diría ahí, que puede ser parte del análisis, pero no es responsabilidad de un economista que está haciendo un análisis No, no. hacerse cargo de los vaivenes de la clase política, porque es cierto lo que decís vos,
es decir, la política industrial del último gobierno de Cristina, si querés, digo, para hablar del famoso pico de los 15.000 puestos de laburo en 2013-2014, fue una, después sacando los beneficios para el petróleo, no nos olvidemos, después vino Macri, le sacó los beneficios a las notebooks, o por lo menos la parte de los aranceles, en realidad bajó los aranceles. Viene Alberto con un grupo de economistas y gente vinculada al ámbito de la industria como Matías Culfas, que tiene una mirada crítica sobre Tierra del Fuego, pero que el régimen se renovó con la creación del Fondo de Ampliación de la Matriz. Yo creo que esa oposición entre tal vez un Culfas, al que si le dabas todo el poder eliminaba el régimen y no lo renovaba, y otros sectores seguramente muy vinculados a Tierra del Fuego, los propios industriales, dirigentes políticos, lo que fueran, ese equilibrio permitió, por ejemplo, la creación del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva. Bueno, y 2 años, 3 años más tarde nos sacan los aranceles a los celulares. Es como, chicos, mantengamos algo 10 años, les pido por favor. Sí. Bueno, mi cerebro, mi estabilidad emocional, Exacto. lo necesito. sí, traía como esa reflexión, porque tampoco es que el que está acá defiende y el que está afuera no, digamos, desde la academia local, desde sector, digo, está todo ese análisis crítico y toda esa reflexión, ¿no? Pero bueno, digo, también esa continuidad, y te comentaba vos, el turismo, bueno, ¿cuánto más puede crecer el turismo? ¿Es solo falta de capacidad hotelera o la capacidad de carga? Lo vemos cuando vas a la Laguna Esmeralda, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Eso, por más pasarela que se haga, bueno, vemos que satura. Entonces, ¿es abrir más o no? No sé, yo tampoco soy experta en turismo ni en capacidad de carga, pero intuitivamente lo ves. Cuando vas al parque colapsa, la infraestructura en el Martial alcanza o no alcanza. Bueno, son todas discusiones que tenemos que dar, si querés que sea ese el camino. Como decías vos, el impacto de la caída en un empleo electrónico en Río Grande, el turismo en Ushuaia te lo compensa o no, desarrollar atractivos turísticos en Río Grande, como hay iniciativas y demás, te alcanza para compensar esa caída. Bueno, son todas preguntas sí, y si le tenés sin respuesta aún. Claro, y si le tenés que decir voy a poner otro ejemplo, a un Radio Victoria, che, mirá, dejá de hacer la producción electrónica que estás haciendo, ahora quiero que de acá a 15 años te reconviertas en fabricación de barco de pesca. Bueno, le tenés que dar el plazo de tiempo para que se vaya reconvirtiendo y también para que esos trabajadores que hoy saben, no sé, voy a decir una barbaridad, pero soldar plaquetas, mañana sepan, no sé, encajar rotores, qué sé yo. No puede ser de la noche a la mañana y no podés dejar de lado 2.000 puestos de laburo, como dice, o como dijo Sturzenegger, ¿no? Pero bueno. Y comparto que el sector de software de desarrollo informático es una alternativa siempre y cuando vos lo planifiques, de nuevo la palabra planificación, y generes la capacidad en los recursos humanos. Sí. Que se sostenga en el tiempo. Sí. Bueno, voy a leer un mensaje más del que no me voy a hacer cargo, porque yo lo digo permanentemente, lo de la ruta costera, pero esta vez no es mío. Jode. Pero manda un mensaje de oro que dice, se quiere hacer más infraestructura turística y las organizaciones ambientalistas se opusieron a la ruta 30. No, bueno, no voy a hacer declaración. No quiero entrar como suspende, porque también hay, pero de nuevo, siguiendo el mismo argumento, esa infraestructura tiene detrás la discusión ambiental, patrimonio natural, un montón de elementos que deberían ir acompañadas, ¿no? Y no digo nada, no entrar en bueno, sí, discusiones, es una discusión bueno. también, claro. Cómo abre un camino tiene una discusión vinculada a lo patrimonial y a lo ambiental, obviamente. Sí. Volviendo a lo que yo te estoy hablando del turismo, ¿es una alternativa? Sí. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo sostenés? ¿Cómo lo fiscalizás? Cualquiera. Y ya vamos metiéndonos en tema. Vamos a hablar del Producto Bruto Geográfico. Por favor, te pido. Cuando hablamos ahora vamos a dar algunos números, pero en recursos naturales, bueno, ¿qué capacidad de fiscalización tenés? El Juan Carlos hablaba de la ganadería. Bueno, estamos teniendo una transformación del sistema ganadero también, ¿no? De ovino a bovino, cómo haces esa adaptación en capacidades, en plan de manejo. Hay un montón de elementos cuando hablas de recurso natural que requiere formación, capacitación y fiscalización, que es importante generar esas capacidades también, no solo en el privado, sino en la autoridad de aplicación que va a fiscalizar. Claro. En cualquier actividad basada en recursos naturales, digamos. Sí. Bueno, a cuenta viene ahora también en la última semana
a partir de las entrevistas que hizo el gobernador Melella, lo de salmoneras sí o salmoneras no, que otra vez está en discusión, ¿no? Y que también tiene una variable ambiental y de capacidad de carga y de si el negocio, si es rentable o no es rentable. Y si alguien controla o no controla. Y bueno, claro. Ahí va. Si va a ser extractivo, todo solo eso, el recurso genera capacidad. Son claro, todos los elementos que tenemos que poner sobre la mesa cuando hablemos lógico. de diversificación. Entonces, hoy el objetivo, aunque lo vamos tocando tangencialmente, es poner un poco en discusión, no, pero traer a la audiencia y contar lo que fueron los resultados de la actualización del Producto Bruto Geográfico. Sí. ¿Qué es el Producto Bruto Geográfico? Es la estimación o el cálculo del valor que te genera cada actividad productiva a nivel provincial. A nivel nacional hablamos PBI, a nivel provincial, Producto Bruto Geográfico. La provincia tuvo distintas actualizaciones y demás, pero bueno, importante logro estadístico fue tener el valor de 2004 a 2023, una actualización que estábamos necesitando para dar estas discusiones también, porque si no hablamos siempre de una estimación, de un supuesto, sin tener los resultados. Se publicó, creo que el mes pasado, los primeros resultados, que a nosotros nos llevó a hablar de otros temas, la columna económica, pero bueno, no quería no mencionar este dato. Contar también que es en base 2004 a precios constantes. Si alguien lee las infografías o los informes, eso significa que se toma como base el 2004 y que se llevan los números a valor 2004, esto para tratar de quitarle el efecto variación, inflación y demás elementos que para un país como el nuestro impacta tanto. Y, por ejemplo, entre 2004 y 2023, el crecimiento del Producto Bruto Geográfico de Tierra del Fuego fue del 110%, o sea, quitándole este valor inflacionario. En el promedio de Argentina fue 45%. Estamos hablando 2004-2023, más de 10 años, más de 20 años, con todas las cuestiones que hablamos siempre de los cambios que se dieron en Argentina en estos periodos, crecimiento, caída y demás elementos, pero sí que Tierra del Fuego logra un crecimiento en promedio sostenido y que la participación de la producción de Tierra del Fuego a nivel nacional en el 2004 era del 0,8%, o sea, menos del 1%, sí. Y ahora estamos hablando del 1,2%. Si esto es mucho o poco, obviamente que depende con quién los discutas. Para nosotros es un montón subir del 1%, digamos, estar en 1,2%, lo comparás con el aporte que puede tener Córdoba o Buenos Aires y te va a parecer poco. Claro. Pero para estas discusiones, con un crecimiento poblacional del 67% que tuvimos también, ¿no? Claro. Entonces, y importante. Ese crecimiento del Producto Bruto Geográfico va, digamos, de lo que generamos, entiendo, por guita, ¿va sí. acorde al crecimiento poblacional que hemos tenido? Está un poquito por arriba. O sea, generamos sí. más de lo que crecimos demográficamente. Sí, sí. Mirá qué bien. Somos reproductivos. Como decías vos en el corte, ¿no? Si te comparás 200.000 habitantes con 4 millones que tiene el primer cordón, bueno, o La Matanza. No, bueno, pero de nuevo, que el crecimiento se va sosteniendo y principalmente impulsado por la industria manufacturera, ¿no? Bien. Que fue uno de los sectores que más creció. En cuanto a recursos naturales, tenemos variación en los sectores y una pérdida en el peso relativo de la actividad petrolera. Y eso... peso relativo en estos años, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque Vaca Muerta se lleva la mayor parte del peso. Hablando de Tierra del Fuego, ¿eh? Sí. O sea, comparando con Tierra del Fuego, en porcentaje. Claro. No a nivel nacional. Ah, está bien, o sea, en Tierra del Fuego. Lo que aportábamos antes y lo que producíamos sí. antes o lo que generábamos antes y lo que generamos ahora. Sí, en relación al crecimiento de los otros sectores. Está y en bien. Servicios, administración pública, inmobiliaria, son de los que más crecieron, pero que igual servicio está abajo de la industria de bienes. Claro. Mira. Bueno, elementos como para traer a la discusión. Los de hidrocarburos, la caída tiene que ver con que estamos produciendo menos. Sí. Los pozos, qué sé yo, hay menos... Se produce menos y en términos relativos otras industrias crecen más. Claro. ¿Sí? Ok. Bueno,
de los que mayores creció, esto que decía, la industria manufacturera, de los que mayor creció la pesca. Cuando hablamos de pesca, está en el mismo componente del análisis, la pesca artesanal y la pesca de altura, que en realidad el que te genera los saldos exportables y el valor agregado importante es la pesca de altura, no la artesanal. Sí. Y la pesca de altura va teniendo distintas transformaciones, no solo por la finalización de la ley de reembolso de puertos patagónicos, como distintos elementos que hace que sea un sector más pequeño en la provincia. Claro, ahora en pesca de altura estamos hablando de estos barcos que van y pescan, Los barcos no sé, naranjas. Sí, que pescan, ¿cómo se llama? Todos. Merluza, por ejemplo. Merluza. Principalmente. Y Hay otros. los números de facturación de eso, ¿la provincia los tiene? ¿Sabemos cuánto genera esa industria? Sabemos, es el principal destino de la pesca de altura es exportación. Los buques son buques de factoría Sí, que procesan en alta todo ahí mar arriba. y rebotan en el puerto, así que, digamos, rebota, no llega a descargarse en el puerto. Y digamos, es una industria importante en valores exportables, pero no con un arraigo local, ¿no? Porque no te genera empleo local o es muy bajo el empleo local. Es un empleo que por las distintas mareas vos tenés que vienen de otras provincias. Sí. Digamos, si bien es empleo fijo en la empresa, no residente permanente en Tierra del Fuego. Y una de las discusiones también en el sector es cuánto tenés de valor agregado en territorio, cuando principalmente la manufactura se hace en el buque. Claro. ¿Pero le deja algo en términos de recaudación, por ejemplo, del gobierno de la provincia, o justamente por ese proceso? De recaudación, sí, de recaudación, sí. Pero bueno, de nuevo, podés decir, bueno, ¿es una industria exportadora? Sí. ¿A nivel nacional es importante? Sí. ¿A nivel provincial? Más allá de la recaudación, qué te deja, cómo te genera empleo, qué tipo de empleo te genera y demás, es otra discusión para pensar la potencialidad del desarrollo, ¿no? Claro, pero me imagino que hay áreas donde tal vez ha habido poco movimiento, en donde tal vez uno podría pensar, che, acá tal vez habría que, no sé, inyectar algo como para que genere un poco más, ¿o no? Sí, en todos los sectores vos podés generar mayor valor agregado local con un mayor desarrollo de la cadena de valor, generando determinadas condiciones en cualquiera de los sectores productivos que podamos analizar. De nuevo, cómo se planifica, cómo se dan las capacitaciones, cómo se fomenta la incorporación de capital en determinados sectores. Son todas cosas que tenés que tener en cuenta para ver por qué creció, por qué decreció, por qué se estancó. Bueno, y de hecho sí, este estudio que venía como lento sirve para esto, o sea, ya lo pone sobre la mesa diciendo, bueno, acá hay falencias, o acá hay que apuntalar. Sin duda, es una buena información el PBG para pensar sectores, para pensar estrategias, para ver cómo evolucionaron o no. Si tenés un sector que lo promoviste, cómo fue ese crecimiento, ¿no? Cuánto impactó, no solamente para ver o para pensar para adelante, sino para evaluar las acciones que tomaste, cuán efectivas fueron o no. Y también me parece que, y eso es algo que también hablábamos recién con Juan Carlos, teniendo también esta información es carpetita en mano o bajo el brazo e ir a negociar, porque también me parece, no voy a desmerecer ningún trabajo, más aún cuando no conozco al 100%, pero me parece que hoy tendría que haber un equipo saliendo a esto, a vender, me parece, pero si no estaba estos datos está complicado, no sé cómo lo ves vos. Sí, para mí, por eso lo traigo, ¿no? Y me parece una buena noticia que esté el dato y que esté la metodología desarrollada en la provincia para actualizarlo. Genial. Que no todas las provincias lo tienen tampoco, a nivel provincial el PBG, entonces también me parece un esfuerzo estadístico importante y necesario. Genial. Bueno, entonces eso, o sea, hoy sirve. Y dentro de lo que viste, de lo que está todo publicado, ¿dónde hay un bache que por ahí está difícil de cubrir hoy? No, de nuevo, estos números son fotografías de un momento que te permiten cuantificar los sectores, valorizarlos. Desde ahí no vas a decir, bueno,
la estrategia, tenés que pensarlo en el contexto general de lo que venimos hablando. Bueno, la industria manufacturera obviamente tiene un peso más importante que servicios. Dentro de servicios, hablando de turismo, ¿dónde tenés la hotelería? ¿Dónde tenés la gastronomía? ¿Cómo fue ese crecimiento o no? Como que tenés que ir haciendo ese análisis sectorial, no más global. Y en base a eso tomar decisión, pero con una estrategia provincial y nacional, porque también, y volviendo a lo que decíamos al principio, la 19640 es una ley de promoción que es nacional, que baja al territorio, y cuánto de vos tenés como provincia de discusión en ese modelo o en esa estrategia de desarrollo, que es algo que si quieren trabajamos otro día sobre el federalismo argentino. Hablamos de la importancia de los territorios, hablamos de la importancia de la toma de decisión consensuada en el territorio, pero muchas medidas son nacionales que no involucran esa decisión. Entonces que también como parte del modelo de federalismo que tenemos, esa discusión está detrás. Ni hablar en Tierra del Fuego, ¿no? Claro, totalmente. Sil, gracias por estos detalles. Bueno, estamos al habla. Dale, un abrazo Ahora voy a grande. mandar tu mensajito, lo quiero ver en un cuadro. Por Bueno, favor. dale. Manda uno para mí también. Dale. Nos vemos. Un abrazo, chao, chao. Silvina Romano, la columna de economía, hablando con nosotros justamente del Producto Bruto Geográfico y el crecimiento que tuvo en prácticamente todas las áreas la provincia de Tierra del Fuego, y que eso, seguramente esa foto también te permite decir, bueno, che, podemos acelerar acá, podemos... Tal no sé cual. cómo andan los lugares. Viste, dijiste acelerar y me acordé de que también dentro que hablábamos de Globant, que no sabemos bien cómo vienen esos números o cuánto dejó realmente, hay aceleradoras a las que justamente a las que se pueden acudir, y eso es también parte de un plan nacional que fue anunciado la semana pasada en un foro de emprendedores. Y no sé, yo creo que un poco Finnova también apela a traer ese tipo de empresas que son aceleradoras. Es gente que dice, me interesa este potencial, lo que querés hacer, voy por eso y acá tenés la guita. Eso está bueno, pero bueno, es necesario también tener un poquito más los números directos. Claro.